Muy bien. Recordemos que la generación del 50 es una manifestación literaria donde se desarrollan grandes autores aparecen en este periodo, ¿no? Se desarrolla muy bien en el género épico, lírico y dramático. Es una etapa muy representativa de la literatura. ¿Cuál es el contexto que se está desarrollando esta llamada generación del 50? Estamos ante el contexto del gobierno de Odría, donde se genera este sentido de infraestructura, ¿no? Se busca modernizar, se empieza a modernizar un poco más las ciudades. Hay un centralismo, hay una noción de infraestructura, pero vamos a encontrar que las provincias van a estar en crisis, ¿no? Ya hemos visto esa crisis, ¿no? Desde los años 20 que estamos hablando del indigenismo, los problemas que tenía las provincias, ¿no? Así que llegando ya en el 50 vamos a encontrar, ¿no?, que esa crisis va a crecer un poco más, se va a acrecentar. Así que en el gobierno, en el ochenio de Odría, cuyo lema era salud, educación y trabajo, vamos a encontrar esa noción de el centralismo y la infraestructura. Por tanto, la provincia va a observar a la ciudad como un espacio esperanzador, ¿no? Así que vamos a encontrar una migración del campo a la ciudad. Esta migración del campo a la ciudad no se da necesariamente en los 50, ya se había dado en las décadas pasadas, solamente que en los 50 va a ser más vertiginoso, ¿no? Va a ser más fuerte. Por ello va a haber una explosión demográfica y se van a crear las barriadas, ¿no? Las ciudades van a crecer muy vertiginosamente y van a surgir los asentamientos humanos, las barriadas. Ese es el panorama entonces de la llamada generación del 50, ¿no? El contexto de la generación del 50. Por ello, muchos de los autores van a transmitir estas vivencias, ¿no?, de los personajes que llegan a la ciudad para tratar de cambiar un poco la situación, ¿no? Quiere decir que dentro de la literatura va a aparecer un nuevo personaje, ¿no?, dentro de la literatura peruana, ¿no? Y ese nuevo personaje va a ser el migrante provincial, aquel que ha llegado a la ciudad con la intención de progreso, pero se va a encontrar con la marginalidad, ¿no? La migración, la marginalidad, las barriadas, la visión crítica van a ser ejes de esta literatura. ¿Y por qué? Porque a través de la mirada del migrante se va a describir, ¿ya? Recuerda, a través de la mirada del migrante se va a describir un poco los acontecimientos, ¿no? Se va a describir la ciudad de una forma agreste, opresiva. Por eso que se muestra en el tema urbano la ciudad moderna, ¿no? Pero esta ciudad moderna que margina a aquellos que han llegado de las provincias. Por eso que esa marginalidad va a generar que aparezcan las barriadas, los asentamientos humanos. Dentro de la generación del 50 vamos a encontrar una innovación de técnicas literarias
La generación de 50 se va a nutrir de la vanguardia, de las herramientas que provienen de Europa, de Norteamérica. Sí, las barriadas quiere decir asentamientos humanos o barrios, ¿no? Que van a aparecer. Ujú. Los llamados pueblos jóvenes, ¿no? Que van a estar apareciendo a lo largo de diferentes distritos, ¿no? ¿Qué técnicas están dentro de esta manifestación literaria? Por ejemplo, Carlos Eduardo Zabaleta, un autor dentro de esta generación del 50, trae consigo la noción del monólogo interior, ¿no? Que proviene de James Joyce, pero también trae consigo técnicas norteamericanas como el narrador múltiple, ¿no? De William Faulkner. Así que en este contexto de la generación del 50 muchos autores se nutren, ¿no? Se nutren de la vanguardia, ¿ya? Y aparecen las técnicas como monólogo interior, el flashback, ¿no? En la poesía, por ejemplo, el caligrama, el verso libre, ¿no? Que se está utilizando ya. Recordemos que antes de la generación del 50, en las narrativas se estaba desarrollando el indigenismo, ¿no? Y el indigenismo no utilizaba técnicas vanguardistas. En cambio, en la generación del 50 sí se va a utilizar estas técnicas vanguardistas como el flashback, monólogo interior, bueno, los vasos comunicantes, ¿no? El narrador múltiple. También vamos a encontrar un lenguaje alegórico. ¿Por qué? Porque a través de la alegoría bueno, se va a utilizar la alegoría para representar, ¿no? O para criticar un poco a la ciudad. ¿Cómo se configura la ciudad y cómo está configurado el migrante? ¿No? A ver, aquí se muestra la ciudad oficial, ¿no? Antes de la llegada de los migrantes, ¿no? La ciudad oficial que empieza a modernizarse, ¿no? Su infraestructura, pero que con la llegada de los migrantes, esta ciudad va a crecer, ¿no? Pero los migrantes no van a estar en la ciudad oficial los va a marginar, por tanto los migrantes van a estar en la periferia, ¿no? Esta llamada periferia va a ser lo que te está indicando sobre los asentamientos humanos, ¿no? Fuera de la ciudad oficial, ¿no? Van a estar aquí las invasiones, las barriadas, los asentamientos humanos, ¿no? En la periferia, ¿ya? Por tanto, se observa la marginalidad, ¿no? Porque la ciudad oficial no abre sus puertas para la llegada de ellos, ¿no? Más bien, utiliza la fuerza del migrante, ¿no? Para seguir modernizándose a costas de el esfuerzo de ellos, porque les van a entregar una miseria de sueldo, ¿no? Solamente un sueldo para que puedan sobrevivir. Hay una explotación. El migrante busca un mejor futuro, por eso que ha dejado su tierra y ha buscado este mejor futuro en la ciudad que está viviendo una etapa de infraestructura. Ve con buenos ojos a la ciudad oficial, una esperanza de progreso, pero la ciudad oficial, ¿qué sucede? La ciudad oficial lo que hace es más bien manifestar su rostro más vil, ¿no? Por eso que la ciudad oficial se muestra como un ser monstruoso, ¿ya? Dentro de la generación de 50 se muestra así a la ciudad,
¿no? Un ser monstruoso. ¿Por qué? Porque los migrantes que habían llegado con la esperanza de progreso, pensando que en la ciudad oficial, donde se estaba desarrollando, donde había infraestructura, donde estaban construyéndose más colegios, más centros, ¿no?, de salud, ellos también querían tener ese progreso que no podían en la provincia, ¿no? Al momento de llegar a este lugar, lo que van a darse cuenta es que la ciudad oficial es tan monstruosa que va a utilizar el esfuerzo de ellos, las ganas de poder, ¿no?, salir adelante para, ¿no?, que la propia ciudad siga progresando menos ellos, ¿no? Porque ellos van a ser fuente, ¿no?, obra barata, ¿no? Fuente de mano de obra barata. Por ello es que también surgen estas invasiones, ¿no? Imagínate que de pronto llegan a un lugar, tienen que alquilar un cuarto, tienen que comer, ¿no?, tienen que ir a trabajar, ¿no?, en un bus. El pago que le dan no alcanza ni para pagar el cuarto, o de pronto alcanza solamente para pagar el cuarto y no para más, ni siquiera para alimentos. Así que van a estar obligados a salir de ese espacio y buscar otras alternativas, como las invasiones, ¿no? Para que así ya puedan tener, con lo poco que le están pagando, un sustento económico para poder sobrevivir. Por eso que se muestra la ciudad con esa forma, ¿no? Una ciudad monstruosa. La ciudad de mil cabezas, ¿no? Una mandíbula enorme que destruye, que devora, Lima la horrible, ¿no? Así se muestra la ciudad. Es una ciudad explotadora, discriminadora, ¿no?, porque margina, excluye a los migrantes. Clasista, por tanto, también, ¿ya? Así se muestra entonces a la ciudad dentro de la generación del 50, ¿no? Podemos encontrar varios cuentos donde se muestra ello. Tenemos uno de los iniciadores de la generación del 50, que es Enrique Congrais, y tiene su obra Lima Hora Cero, donde está el asentamiento humano Nueva Esperanza, ¿no? Es un elemento alegórico, ¿no? Porque este barrio Nueva Esperanza que se construye, ¿no?, bajo estos migrantes, al final va a ser destruido por la ciudad oficial, ¿no? Todas las casas, las chozas, las esteras que habían construido con tanto esfuerzo, viene la municipalidad y todo lo destruye, ¿no? El barrio Nueva Esperanza, ¿no?, dentro del cuento Lima Hora Cero. Enrique Congres va a ser uno de los iniciadores del realismo urbano. Pero aparte de Enrique Congres, también podemos encontrar en los cuentos de Ribeiro, ¿no?, entre otros autores, ¿ya? Entonces recordemos esos detalles, ¿no? Cómo se configura a la ciudad y cómo se muestra este enfrentamiento entre la ciudad oficial y la marginalidad, ¿no? Hay un enfrentamiento entre estos dos mundos, ¿no? Ciudad oficial y marginalidad. Eso lo podemos encontrar incluso en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Este enfrentamiento, oficialidad-marginalidad. La generación de 50 tiene tres grandes ejes en el caso de la narrativa, ¿no? En la narrativa hay tres grandes ejes. Por ejemplo, está el neorrealismo. El neorrealismo es también llamado realismo urbano, ¿ya? Neorrealismo o también llamado realismo urbano. Si de pronto desean ahondar un poco más sobre la migración de los años 50, ¿no? Aunque es un poco antes, como te digo, hay un libro, bueno, si vas a la carrera de sociales, vas a poder leerlo también, que se llama El desborde popular, de José Matos Mar. Es un libro, bueno, es antropólogo, sociólogo,
de San Marcos, José Matos Mar, y se llama El desborde popular. Lo puedes encontrar incluso en internet, ¿no? Ese libro. A ver, ¿no se escucha Elvia? Sí se escucha, ¿no? Ah, ya, ok, sí se escucha. Seguro es la conectividad, Elvia. En todo caso, sales y vuelves a entrar por si acaso, si de pronto ha sido producto de la conectividad. Pero como le estaba diciendo, ¿no? Si de pronto desean ahondar un poco más sobre este tema de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Tenemos acá, vamos a poner, a ver, vamos a ver si lo encuentro en PDF, ¿ya? Aquí está. Ahí tienen el libro, ¿no? Donde te habla un poco más de todo este contexto del desborde popular de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Que se va, en este caso lo va a manifestar en los años 80, ¿no? Pero hay antecedentes dentro de esta noción del desborde popular, ¿no? Ahí para que puedas entender, porque la migración del campo a la ciudad no solamente se queda en los 50, ¿no? Y no nace en los 50, nace en los años, o sea, se desarrolla, ¿no? De los años 30, 40, 50 va a ser más vertiginoso, en los 60 también se va a desarrollar, y cómo eso va a cambiar el rostro de Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces es un libro muy interesante, ¿no? Donde te muestra una mirada, ¿no? Desde el plano antropológico y sociológico de este momento histórico, ¿no? Como te decía, este es un libro, ¿no? Que lo leen sí o sí, si es que vas a la carrera de sociales, ¿no? Así que ya puedes ahí estar leyendo, de pronto si te interesa entender un poco más, ¿no? Este contexto, ¿no? Y el contexto hasta los 80, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la canción de Chacalón, Muchacho Provinciano, o si no, eh, Triciclo Perú, de los Mojarras. Si ustedes escuchan estas dos canciones, se van a dar cuenta de la configuración de la ciudad, ¿no? Así que hagan ese ejercicio, ¿no? Cuando ya tengan tiempo, escuchen Muchacho Provinciano de Chacalón y también escuchen Triciclo Perú de los Mojarras. Y recuerden lo que hemos visto aquí, ¿no? Recuerden esto de aquí. Cuando escuchen a Muchacho Provinciano de Chacalón, se van a dar cuenta que eso lo que estamos mencionando está acá, ¿no? Cuando dice soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos a trabajar, ¿no? Ya, ahí está. Busca esperanza y progreso, un buen futuro. Cuando dice no tengo padre ni madre, ni perro que me ladre, solo vivo de esperanza, de progresar, dice, ¿no? ¿Ya? Ahí está la noción del migrante, ¿ves? Y también en Muchacho Provinciano muestra a la ciudad oficial de esta forma, ¿no? Busco una nueva vida en esta ciudad donde todo es maldad, algo así dice, todo es maldad. No recuerdo muy bien la letra, pero cuando tú lo vas a escuchar, ¿no? Te vas a dar cuenta que se está representando esto, ¿no? Lo mismo en Triciclo Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 80
donde se desarrolla también estas canciones, ¿no? Tanto de Chacalón como también de los Mojarras en los 80, también se configura, ¿no? Se da la consecuencia de esta migración del campo a la ciudad, ¿no? En los 80 un poco más, ¿no? Va a ser otro punto de migración. Bien, entonces ya tienes ahí dos canciones que pueden reflejar muy bien lo que sucedió en los 50, aunque esas canciones son de los 80, ¿no? Pero refleja muy bien todas las consecuencias desde los 50 hasta los 80, donde se desarrolla esta migración. Tienes ahí un libro también, si te pueden interesar de pronto sobre esta, ¿no? este tema. Y como te estaba indicando, en el caso del indigenismo, ¿ya? Aquí va a evolucionar y se va a llamar el neoindigenismo. Ahora, ¿por qué se le llama neoindigenismo? Porque ya está utilizando técnicas, ¿no? Técnicas novedosas, ¿no? Y ya se muestra al indio desde de todas las aristas, ¿no? La generación del 50 entonces tiene tres grandes ejes. Por un lado está la visión neorrealista, donde te muestra la crisis que está viviendo el migrante en medio de la ciudad, ¿no? O también llamado realismo urbano, donde está Enrique Conrais, Ribeiro, Osvaldo Reynoso. En el neoindigenismo también te muestra, ¿no?, la crisis que se está viviendo en la ciudad a través del migrante provinciano. Así que quiere decir que en el neoindigenismo el migrante provinciano, ¿no?, muestra, ¿no?, su desazón, sus problemas, sus angustias, ¿no?, su añoranza sobre aquel pasado que ha dejado, sobre aquella cultura que ha dejado, sobre aquella familia que ha dejado, ¿no? Y también muestra esta simbiosis entre la cultura andina, ¿no?, y la ciudad, ¿no? También en el neoindigenismo nos muestra este enfrentamiento entre la modernidad, entre comillas, con los pueblos andinos, ¿no? Porque recuerda que aquí estará la temática también de las mineras, ¿no?, que destruyen los espacios de las provincias, ¿no?, que destruyen la naturaleza, los espacios de la provincia, y esos espacios de la provincia afectan, por tanto, a la cosecha, a la siembra, ¿no? Afecta a su propio modo de vida, pero no afecta a la ciudad, ¿no? Así que la modernidad solamente afecta a la provincia, más no a la ciudad. Porque la ciudad está creciendo vertiginosamente, ¿no? La ciudad empieza a modernizarse a costas de, ¿no? Eso es lo que se muestra en el neoindigenismo, ¿no?, con técnicas novedosas. También está la literatura fantástica, y esto producto de la influencia de Frank Kafka, por ejemplo, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, la temática del absurdo, ¿no?, o el elemento fantástico de lo europeo. Aquí también va a estar Ribeiro, ¿no?, con dos cuentos llamados Doblaje, La Insignia, ¿no? Aquí también hay otro autor que habla ya de novelas distópicas, ¿no?, poco a poco. Entonces ahí tenemos tres grandes ejes en el caso de la narrativa. En poesía vamos a encontrar dos ejes, ¿ya? Por un lado la influencia vallejiana y luego la influencia de Guren, ¿no? Hay dos ejes en el caso de la poesía. Bien, vamos entonces a continuar. Ahí tenemos ya los tres ejes del caso de la narrativa del indigenismo, los otros autores que están no necesariamente en estos ejes, pero sí tienen algunas obras relevantes. Sebastián Salazar Bondi, por ejemplo, el ensayo Lima la Horrible, ¿no? También su libro de cuentos Náufragos y Sobrevivientes, o Luis Loaiza, El Avaro, Una piel de serpiente. Vamos a mencionar entonces a Ribeiro y algunas características de este autor, de Julio Ramón Ribeiro. Una característica de Ribeiro es que este autor
no va a utilizar técnicas novedosas, ¿no? Va a utilizar más bien una narración lineal y cronológica, ¿no? En la mayoría de casos de sus cuentos es una narrativa lineal y cronológica. Así que recordemos esos detalles, ¿ya? La narrativa lineal y cronológica en el caso de Ribeiro. Ribeiro va a tener tres ejes temáticos que son constantes, ¿ah? Los ejes temáticos. La frustración, el fracaso y angustias, ¿no? O sea, los personajes están angustiados. Vemos en la mayoría de los cuentos personajes angustiados. Estas angustias motivan, ¿no?, al personaje a querer cambiar, ¿no?, de circunstancias, ¿no?, de momento. Así que hay un impulso, ¿no?, a querer cambiar, producto de esta angustia, ¿no? Así que el narrador nos muestra, ¿no?, cómo esta angustia moviliza al personaje, ¿ya?, para cambiar su situación. Entonces tú dirás, profesor, entonces hay una mirada positivista ahí, ¿no? Una mirada óptima de la vida, ¿no? Porque el ser humano empieza a darse cuenta de sus momentos, de sus padecimientos y trata de cambiar, ¿no? No, no hay una mirada óptima de la vida aquí. Lo que sucede es que los personajes, el narrador nos muestra eso, ¿no? La historia de estos personajes angustiados, que motivados por esa angustia, deciden cambiar, nos cuenta la historia, cómo va cambiando, van intentando, perdón, cambiar esta situación, pero fracasan. Entonces se genera una frustración en ellos, ¿no? Por tanto, el narrador nos muestra esta historia de personajes angustiados que buscan cambiar, fracasan en el intento, se frustran. Quiere decir que el narrador tiene una mirada pesimista, una visión escéptica de la vida. No cree que sus personajes puedan cambiar. ¿Ya? Entonces recuerda eso, ¿no? Mirada pesimista, ¿no? ¿Ya? Una visión, mirada pesimista y escéptica de la vida. Podemos encontrarlo en Los Gallinazos sin plumas, ¿no?, sobre el final de estos niños. Podemos encontrarlo en El profesor suplente, ¿no?, Una noche nocturna, ¿no? Una aventura nocturna, perdón. El otro cuento, Los merengues, por ejemplo, Al pie del acantilado, entre otros cuentos. Vamos a encontrar la mayoría de estos cuentos siempre con esa noción, ¿no? Por ejemplo, en Los merengues está el personaje Perico. Es un niño. Perico quería obtener merengues, ¿no? Eso era lo único que pensaba Perico. Cada vez que bajaba, ¿no?, se ponía frente, ¿no?, a la vitrina para observar a los merengues, ¿no? El señor de la tienda siempre lo espantaba, ¿no? Pero Perico siempre iba, se ponía a observar a los merengues con una poca ilusión de que uno de los que compran en esta tienda, en esta panadería, se apiade de Perico y le entregue, ¿no?, estos merengues. Pero nadie, ¿no? Nadie se compadecía del pobre niño. Uno que otro, de pronto, al ver a Perico que estaba ahí mirando, le entregaba pan, ¿no? Le tiraba pan, le decía para que coma, como si fuese un animal, le tiraba el pan, ¿no? Pero Perico no lo recogía, porque Perico lo que quería solamente era merengues, ¿no? El señor le tiraba agua, le golpeaba, ¿no? Le tiraba cocachos para que Perico se marche, para que no espante a la clientela. Todos los días era así. Perico y los merengues que no obtenía. Hasta que un día, cuando Perico se echa a dormir, finge estar, ¿no?,
dormido, ve a su madre, que venía siempre de trabajar, ¿no? Cómo de pronto está guardando sus ahorros, ¿no? Perico ahora sabe dónde está guardando su mamá los ahorros, ya que Perico ha fingido estar dormido. Así que al día siguiente, cuando su madre se va a ir a trabajar, Perico, feliz y contento, abre ese lugar, saca monedas, 20 soles, lo guarda bien y baja a la panadería. Mientras está bajando, Perico está feliz y contento porque al fin va a conseguir lo que tanto añoraba, los merengues. Ya nada le impedía, ya tenía dinero. Así que todo erguido, Perico llega, ve en la vitrina si todavía estaban los merengues, seguían ahí. Perico entra, se pone delante del señor, ¿no? Mientras otros venían, entraban, pedían, el señor los atendía, pagaban y se iban, ¿no? Perico estaba ahí parado, esperando que le digan algo, pero el señor de la venta ni siquiera lo miraba. Así que Perico empieza a decir, ¿no? Deme merengues, dice, ¿no? El señor no le hace caso. Así que Perico ve que cada vez que viene una persona le dice tal cosa y le entrega el dinero. Perico, una vez más, con tanta fuerza, le dice, deme merengues, ¿no? Entonces el dueño baja la mirada, le dice, ¿qué has dicho? Deme 20 soles de merengues. Él dice, ¿20 soles? Te vas a empachar, le dice, y todos se empiezan a reír, ¿no? Perico un poco avergonzado, pero decidido, agarra todo su dinero y lo pone en el mostrador, golpeando y diciendo, dame 20 soles de merengues, ¿no? El dueño mira, cuenta las monedas, efectivamente 20 soles, y dice, ¿20 soles? ¿Estás seguro? ¿Quién te lo ha mandado? Mi mamá. Tu mamá. Deja de estar molestándome, le dice, ¿no? Lo golpea. Ve a tu casa y dile a tu mamá que te escribe en un papelito, seguro has pensado, has escuchado mal. Le da un cocacho, ¿no? No me molesta, le dice, ¿no? Y entonces sigue atendiendo a los demás. Perico saca las monedas una tras otra, pero mientras va sacando le va diciendo, a lo menos dame 10 soles de merengues, un sol de merengue, pero ya no le hace caso, ¿no? Así que él se va con todas las monedas, triste, sale, avanza llorando, triste, hasta que llega a un acantilado, mira el horizonte y sabe que ya no puede retornar estos 20 soles al lugar donde estaba su mamá. Por tanto, estas monedas las va tirando en el acantilado, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Esta es la historia de los merengues. Ahí te das cuenta en los merengues, una vez más, ¿no? Las angustias de estos personajes, Perico, ¿no? El intento de lograr su objetivo, ¿no? Pero fracasa al fin, y la frustración de este personaje Perico. En el profesor suplente también lo mismo, ¿no? Este personaje que está esperando un trabajo, ¿no? Le llega, ¿no? Una noticia indicando que un profesor va a irse de viaje, ¿no? O está enfermo el profesor y necesitaba un suplente, ¿no? Así que el profesor decide, ¿no? Aceptar, ¿no? Para reemplazarlo. Tiene que venir tal hora porque va a dictar tal curso. Así que le dice a su esposa, ya he conseguido un trabajo, ¿no? Voy a ir a dictar, ¿no? Llega el día, su esposa
le abraza, ¿no? Le dice algunas palabras, él feliz y contento sale. Mientras va caminando para llegar al lugar donde va a dictar, el profesor empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto estos alumnos no desean tener a otro profesor? Si el profesor anterior, ¿no?, ha sido muy bueno, si lo va a hacer bien o no, si los alumnos de pronto no le van a dar importancia, y empieza a cuestionarse muchas cosas mientras está caminando al lugar donde iba a trabajar, ¿no? Sigue caminando y ya se está acercando y tiene de pronto miedo, ¿no? Tiene estos temores, estas angustias que de pronto puedan llevarlo a un día un poco no tan agradable. Y cuando ya está cerca la puerta del colegio, se detiene un momento. En la compuerta estaba el director, ¿no? Estaba algunas personas, incluso el ayudante. Le dice, ¿usted es el profesor tal? ¿No? O sea, su propio nombre, ¿no? De este personaje, y él en ese instante le dice, no, yo no soy profesor, ¿no? Y sigue avanzando. Avanza, llega a la esquina, da media vuelta y no entra a trabajar, ¿no? Pasan las horas y cuando de pronto llega a su casa, su mujer le estaba esperando, sale a la puerta, su mujer va corriendo, ¿no?, a abrazarlo y le dice, ¿qué tal te fue en el colegio? ¿No? ¿Qué tal te fue en el salón? De seguro que los alumnos te han aplaudido, te han dado una buena bienvenida, ¿no? Él le dice, claro, sí, sí, mujer, he tenido un buen día. Cuando ella está feliz y contenta, que le da un beso, él le abraza a ella y empieza a llorar, frustrado, ¿no? El profesor suplente es eso, ¿ves? Angustia, frustración, fracaso. Y así podemos encontrar varios cuentos de Ribeiro donde muestra estos ejes temáticos. Bien, otro punto también importante de Ribeiro, no te olvides, el narrador tiene una mirada escéptica, pesimista, ¿no? Muestra personajes de clase media y de clase baja, va a describir la psicología de los personajes, por eso nosotros sabemos, ¿no?, qué motivan a los personajes, ¿no? Porque conocemos su lado interior, sus conflictos que se está viviendo, ¿no? Hay una dicotomía entre la oficialidad y también la marginalidad dentro de estas historias. En el caso de Los Gallinazos sin plumas, él va a escribir esta obra en París en 1954, ¿no? Los Gallinazos sin plumas tienen como personajes a Pascual, el cerdo Pascual, Don Santos, el viejo, que tiene un pie de palo, y que con un palo también golpea a los niños, Efraín y Enrique, ¿no? Efraín es el pequeño que tiene en los brazos a Pedro, el perrito, y Enrique es el mayor. Tiene que ir al muladar para alimentar al cerdo Pascual, tiene que llenar estos baldes, ¿no?, estos botes de basura. La narración dentro de esta obra es lineal. El narrador es omnisciente y el tema es la explotación de los niños, ¿no? La explotación infantil. La historia de Los Gallinazos sin plumas, recuerda que da inicio contando un poco o mostrando a la ciudad, ¿no? Todo el panorama de la ciudad. Vamos a leer de pronto el inicio, ¿no? A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve
el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Así empieza entonces el cuento de Ribeiro, ¿no? Los gallinazos sin plumas. Entonces nos muestra, ¿no? Estos personajes de la ciudad, ¿no? Tanto de clase media como de clase baja. Y en el primer párrafo finaliza justo cuando da mención a los llamados gallinazos sin plumas, ¿no? Aquellas personas que van a tener que buscar en medio, ¿no?, del basurero algo para que puedan alimentarse, ¿no? Así que Efraín y Enrique se levantan a esa hora, ¿no?, esas horas, y, bueno, golpeados por su abuelo, y tienen que ir a realizar este trabajo. Al inicio, vemos que el hambre de el cerdo pascual no es tan fuerte, ¿no?, tan grande. Pero pero mientras va desarrollándose la narración, vamos a ver que Pascual va adquiriendo un hambre más voraz, ¿no? Todo lo que lleva Efraín y Enrique ya no es suficiente, ¿no? Por eso que el viejo golpea a Enrique y Efraín para que traiga más desperdicios, ¿no? Don Santos tiene una mirada empresarial en ese sentido, porque él desea vender a Pascual a buen precio, pero para venderlo a buen precio necesita que Pascual engorde. Con el dinero que va a obtener de Pascual, va a comprar otros cerdos para alimentarlo, para venderlo y así sucesivamente. Eso es lo que desea. Por ello, obliga a sus nietos, Enrique y Efraín, a realizar estos trabajos. Entonces están Enrique y Efraín constantemente realizando estas faenas. A veces tienen que huir porque viene la policía, ¿no? Viene la municipalidad. Ahí está la oficialidad y la marginalidad, el enfrentamiento. Pero un día, cuando Enrique y Efraín están buscando desperdicios, Efraín pisa, ¿no?, una botella y de pronto le hace una herida, ¿no?, en el pie. Así que Enrique y Efraín tienen que retornar, ¿no? No han conseguido mucho, retornan. Y el día siguiente esta herida se infecta. Su pie se empieza a hinchar, tiene fiebre. Enrique va a tener que enfrentar esta faena solo, ¿no? Ya que Efraín ya no puede caminar, tiene que estar sentado, tiene que estar echado. Don Santos se molesta porque piensa que Efraín está fingiendo. Enrique sale a buscar desperdicios y viene con Pedro. Don Santos, molesto, indica que no es bienvenido otra boca más para alimentar. Enrique le dice que es necesario
que Pedro esté porque él tiene buen olfato y gracias a Pedro ha logrado conseguir, ¿no?, más desperdicios. Don Santos le dice, pues bien, tú alimentarás a Pedro, ¿no? Una vez más, Pascual empieza a gritar por su comida. Enrique tiene que salir, ¿no? Pero Enrique al día siguiente, cuando ya va a hacer su faena, también va a tener un poco de dolor en la garganta, en los pulmones. Se siente débil, no puede levantarse. Don Santos golpea a los dos niños. Enrique, al ver que Efraín está llorando, decide, ¿no?, él asumir las consecuencias, ¿no? Él va a ir, a pesar de estar un poco mal, irá. Cuando Enrique está saliendo, le quiere acompañar Pedro, pero Enrique le dice que no, que se quede con Efraín. Enrique va, busca, ¿no?, desperdicios, y al retornar siente que algo no está bien. No escucha los ladridos habituales de Pedro, así que de pronto Enrique va corriendo donde está Efraín, y Efraín llorando, ¿no?, le va indicando qué es lo que ha pasado, ¿no? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara, después lo sentía aullar. Así que Enrique sale, llama a Pedro, Pedro, ven aquí, ¿dónde estás? Pero no le responde, ¿no? Así que se acerca donde el viejo Don Santos, le pregunta, ¿dónde está Pedro? Su mirada descendió el chiquero. Pascual devorada algo en medio del lodo, aún quedaban las piernas y el rabo del perro, ¿no? Sucede que el viejo, desesperado porque Pascual gritaba por comida y que no venía Enrique, y además que el perro le estaba molestando, agarró entonces a Pedro y lo lanzó en el chiquero. Y el chancho se está comiendo entonces al perro, ¿no? Por eso dice que daba las piernas y el rabo del perro. Enrique, al percatarse de todo esto, le grita a su abuelo, le sigue gritando, ¿no?, a su abuelo. El abuelo está molesto, le da un golpe, ¿no? Él, al caer, ¿no?, por el golpe que le dio su abuelo, eh, se acerca, se da cuenta que ahí está la vara ensangrentada con la que le tiró a Pedro, así que Enrique agarra esa vara ensangrentada, le dice a su abuelo, voltea, le dice, ¿no? Voltea. Su abuelo, al escuchar eso, lo que hace es voltear un rato, pero se percata que esa vara le cae en la cara, ¿no? Enrique no sabe lo que ha hecho en ese instante, deja y va yéndose al cuarto de su hermano. Mientras que Don Santos, un poco con dolor, ¿no?, producto del golpe, retrocede unos pasos, pero resbala, ¿no?, porque ahí había el lodo ya, resbala, y al resbalar se rompe su pierna de palo. Así que de pronto Enrique va donde Efraín. Cuando llega donde Efraín, ¿no?, pronto le dice, ¿no?, a su hermano, pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero, debemos irnos de acá. Efraín le dice, ¿pero a dónde? Enrique le contesta, a donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. Efraín le dice, pero no puedo pararme. Así que Enrique cogió a su hermano con ambas manos
y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, ¿no? Así terminan los Gimnasios sin plumas y te das cuenta cómo se configura la ciudad, ¿no? Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad, ahí cómo se configura, la ciudad despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula, ¿no? La ciudad abre su gigantesca mandíbula. Así que es una ciudad, ¿no?, monstruosa, ¿no? Cuando dice que abre, ¿no?, esa gran mandíbula para devorarlos, ¿por qué dice eso? Porque Efraín y Enrique, y ahí está la mirada escéptica y el narrador pesimista, cuando Enrique y Efraín salen para buscar otro espacio mejor, ¿no?, otra vida mejor, el narrador ya nos está diciendo que eso va a ser imposible, ¿no? Si fueron Enrique y Efraín explotados por Don Santos, ahora serán explotados ¿por quién? Por la ciudad. Por eso que la ciudad abre su mandíbula para comerlos, ¿no? Porque se sobreentiende que Enrique y Efraín no van a poder cambiar su situación. La ciudad los va a devorar. Mientras que a Don Santos, no hay una línea donde dice, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, ¿no? Así que Don Santos está enfrentando a Pascual para no ser parte de su almuerzo del cerdo Pascual. Entonces aquí estamos observando que desde la mirada del personaje Don Santos, él veía al cerdo Pascual como una esperanza de progreso. Muy bien. Entonces ahí tenemos la configuración de la ciudad como un elemento, ¿no?, agreste, fuerte, ¿no?, monstruoso, con esa noción de su mandíbula gigante que va, ¿no?, abriéndose para que Enrique y Efraín sean devorados. Y este final que se le da a Don Santos enfrentando con Pascual, ¿no? Aquí el cerdo Pascual tiene dos dimensiones, ¿ya? Dos representaciones. Por un lado, hemos hablado sobre esta mirada empresarial, ¿no?, sobre esta noción, ¿no?, de progreso. Así que para el padre, no, perdón, para el abuelo, ¿no? No es el padre, sino el abuelo, el cerdo pascual tendrá esta noción, la esperanza de progreso. Pero para los niños, más bien, se configura al cerdo pascual como la urbe, o sea, la ciudad que sacrifica y oprime a los marginales. Recordemos entonces esa configuración entre el cerdo pascual a través de la mirada del viejo y también la representación de los niños, ¿no? Muy bien, eso sería entonces todo con relación a Ribeiro. Vamos ahora a la poesía. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos tratando?
¿Alguna duda, preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo bien, no? Muy bien. Sí, Adriana. eh, el viejo agarró a Pedro y lo lanzó al chiquero. Entonces el cerdo Pascual empieza a comer, a devorar al perrito, ¿no? Jan, no, no sabemos eso porque la historia finaliza, ¿no? Cuando el narrador dice, y a lo lejos se escuchaba una batalla campal, ¿no? ¿Ya? O sea, hay una batalla campal entre el cerdo y el viejo, ¿no? Y por acá dice, se dice que en la obra si los niños eran migrantes, en el caso de los llamados sin plumas no se especifica ya si eran migrantes, o sea, si provenían de las provincias o no. Más bien son personajes marginales, ¿no? Marginados por la sociedad, porque viven, ¿no? En un espacio donde ellos van a tener que sobrevivir a través de buscar desperdicios, ¿no? Aquí se representan los personajes de clase baja. Ujú. Personajes de clase baja. Pero no menciona al migrante, ¿no? Ahora, ¿ellos pueden simbolizar al migrante? Sí, sí pueden simbolizar al migrante. No dicen que son migrantes, pero pueden simbolizar al migrante, ¿no? Y por acá dice, profesor, ¿por qué tiene títulos Los gallinazos sin plumas? A ver, los gallinazos sin plumas son los dos niños. ¿Recuerdan cuando mencionamos al inicio cuando leímos el primer párrafo de los gallinazos sin plumas, ¿no? Como de pronto mencionan que un conjunto de personas, ¿no? ¿Ya? Llegan al basurero y buscan desperdicios. ¿Por qué lo llaman gallinazos sin plumas? Gallinazos a los niños porque realizan esta labor, ¿no? Como los gallinazos, ¿no? Que de pronto en medio de un cuerpo empiezan a buscar comida, ¿no? Como los gallinazos, y sin plumas porque no tienen libertad, porque están siendo oprimidos. O sea, los niños son como gallinazos, pero sin plumas, ¿no? Gallinazos que buscan en medio del desperdicio comida, ¿no? Y sin plumas porque no tienen libertad, son oprimidos. Entonces, los gallinazos sin plumas es un elemento alegórico, ¿no? El cerdo, desde la mirada de los niños, ¿no? Y el accionar del viejo representaría a la ciudad, que los oprime. Ajá. ¿Y el abuelo qué representa? El abuelo podría representar el migrante opresor, ¿no? El explotador, ¿no? El abusivo, ¿no? Porque recuerda que el abuelo explota a los niños, ¿no? Así que el abuelo representa eso. Ahora, a través de la mirada del abuelo, el cerdo representaría una esperanza de progreso. Por eso que les decía, el cerdo tiene doble configuración, ¿no? Por un lado es una esperanza de progreso y por otro lado es la ciudad que los oprime, ¿no? Y el abuelo tiene una mirada empresarial, pero el abuelo también es un ser explotador, porque no le interesa la vida de sus nietos. Lo que le interesa a él solamente es obtener esta comida para entregarlo al cerdo pascual. ¿Alguna otra duda, pregunta sobre los llanos sin plumas? ¿Dudas, preguntas?
Muy bien. En el caso de la poesía, vamos a encontrar dos tendencias, la herencia de Buren y la herencia de Vallejo. Algunos llaman a la herencia de Buren poesía pura y a la herencia vallejiana poesía social. La poesía pura puede estar representada por Blanca Varela, Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Donde está incluso la influencia del surrealismo. Y la poesía vinculada a Vallejo, que sería una poesía de tinte social, estaría Alejandro Romualdo, ¿no? Con su obra Edición Extraordinaria. Vamos entonces a hablar ahora de Blanca Varela. Blanca Varela tiene estas obras, ¿no? Ese puerto existe, Luz de Día, Vals y otras falsas confesiones, Canto Villano, Ejercicios Materiales. Recuerda que en ese puerto existe, Blanca Varela va a utilizar una voz masculina. ¿Cuáles son las características de Blanca Varela? Recordemos que en el primer poemario, ese puerto existe, utilizó, ¿no? En la noción de la voz masculina. Luego, ya sus demás poemarios va a utilizar la voz femenina, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Del uso de la voz femenina, el Vals del Ángelus. Entonces aquí tenemos en este pequeño fragmento de Vals del Ángelus, ¿no? Esta carga de la voz femenina, ¿no? Que cuestiona, que critica, ¿no? Las características de Blanca Varela. Blanca Varela, al igual que Ribeiro, tiene esta mirada escéptica, ¿no? Y esta visión pesimista, ¿no? En su poesía. Tiene influencia del surrealismo, Blanca Varela, y no le gusta a Blanca Varela utilizar muchos adornos, ¿no? Ni una expresión grandilocuente. Por ello, los versos de Blanca Varela van a ser muy concisos, ¿no? Un lenguaje depurado. Utiliza el verso libre y en algunos casos no va a utilizar signos de puntuación ni mayúsculas, ¿no? A eso se le puede denominar incluso la escritura automática, ¿no? El uso de la escritura automática como técnica, ¿no? Porque ahí deja de lado las mayúsculas, los signos de puntuación. Blanca Varela va a eludir a la confidencia, al sentimentalismo melodramático, a los desgarramientos personales, ¿no? Recordemos entonces las características de Blanca Varela, ¿no? Elude ese sentido de confidencialidad, el melodrama, ¿ya? Y a Blanca Varela le gusta mucho utilizar palabras concisas, exactas, ¿no? No alargar de pronto los versos. Sería el contraste a Chocano, ¿no? Este poeta modernista. Recuerda que Chocano extendía, ¿no? Las adjetivaciones, verso, ¿no? Extendía el verso, ¿no? De puras adjetivaciones para decir lo mismo pero con otras palabras, ¿no? En cambio, Blanca Varela no hace eso, ¿no? Blanca Varela solamente pone las palabras precisas. Aquí tenemos el poema Identikit, ¿no? De Blanca Varela. ¿No? Esos cuatro versos corresponden al poema Identikit, ¿no? Es todo el poema. Entonces ahí te das cuenta
el uso del verso libre, la utilización, bueno, la utilización del verso libre no utiliza signos de puntuación, mayúsculas tampoco. En Blanca Varela el estilo de ella es reconocido como el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Quiere decir que dentro de este poema hay algo que está oculto, ¿no? Por eso se llama el silencio expresivo, ¿no? Ese silencio expresivo ya se muestra, ¿no? O se va a mostrar mientras nosotros vamos a leer y vamos a analizar, ¿no? Este poema, ¿ya? Así es, se observa el silencio expresivo como una noción, ¿no? Un estilo de Blanca Varela. Este poema está en canto villano, ¿ya? Canto villano se divide en dos partes, ¿no? Ojos de ver y el otro poema, y la otra sección que se llama también canto villano. Bueno, el título canto villano puede ser un oxímoron, ¿no? Dos elementos contrarios que se unen para dar un nuevo significado. En el caso de canto villano, como te decía, hay dos partes, ¿no? De canto villano, dos secciones. El primero, Ojos de Ver, que tienen 7 poemas, es un conjunto de poemas resaltado a través de la brevedad, entre 2 a 4 versos. Aquí están los 4 versos, este es el poema. En el caso de canto villano, la segunda sección del poemario que lleva también el mismo nombre, tiene 13 poemas. Está compuesto por poemas de mediana y larga extensión. Tenemos aquí el poema Curriculum Vitae, ¿no? Este es el poema mediano, donde estamos observando esa noción pesimista, ¿no? Dentro de este poema de Blanca Varela. Los ejes temáticos dentro de Canto Villano, ¿no? La materialidad del ser humano, el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Recordemos que Canto Villano cuestiona, critica, ¿no? Al machismo y a la noción patriarcal, ¿no? Se recrea el ámbito de lo cotidiano donde la voz femenina apuesta por una desestabilización del orden impuesto por la sociedad patriarcal, ¿no? En esta perspectiva, la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporizada rompe con la cotidianidad de los valores familiares, ¿no? Que van a estar regidas a través de esta sociedad patriarcal. Entonces, rompe con esa cotidianidad de los valores familiares. Acá tenemos un ejemplo de el poema Canto Villano, ¿no? Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Qué marcarían en la pregunta número 1? A ver, sobre Ribeiro. Trasunta una actitud escéptica de la vida, o sea, quiere decir que su narrativa está vinculada a la noción escéptica, sí. ¿Intensifica la experimentación verbal? No. ¿Prefiere enfocarse en la visión indígena? Tampoco. ¿Lenguaje coloquial? Puede ser, pero socarrón, no.
Los personajes se caracterizan por ser marginales, verdadero. Pregunta número 2. ¿El cuento refleja la miserable existencia de seres humanos? Sí. Este es verdadero. Que se ven obligados a vivir en el campo, falso, porque están en la ciudad. Por falta de solvencia económica, Efraín y Enrique, verdadero. Son explotados por su abuelo Don Justo, bueno, no es justo. Quien desea progresar económicamente, verdadero. Sería verdadero, falso, verdadero. La D. Pregunta número 3. ¿Qué figura literaria encuentras en esos versos de Blanca Varela? ¿Qué figura literaria predomina? Exacto, Virginia. La pregunta número 3, la respuesta es la náfora. 4. A ver, dice tendencia a la verosimilitud. No. Siguiente dice, retrata por su brevedad. ¿Sí o no? Verdadero. Experimentación lingüística. No hay experimentación lingüística. No emplea signos de puntuación. Verdadero. La C. Ah, lo verosímil es aquello que intenta ser creíble. Aquello que puede reflejar la realidad. Eso es lo verosímil. Ya, volvemos. Cuando dice tendencia a la verosimilitud, o sea, tendencia a aquello que puede ser creíble. Entonces, cuando ella habla sobre la vieja artífice, ve lo que has hecho de la memoria otro día, no habla a un elemento, a un ser humano, ¿no? Habla a un elemento abstracto, ¿no? Por eso que la tendencia a la verosimilitud no se refleja aquí, ¿no? Y en el caso de la número 5, claro, en la número 5 muestra una mirada escéptica y pesimista de la vida. Ujú. Pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos están mostrando, ¿no?, qué actividad están realizando, ¿no? Realiza una actividad marginal para sobrevivir. Exacto. Respuesta la D. Y nos vamos con esta pregunta. Pregunta número 7.
Rodando tumbo a tumbo, hemos llegado a Esperanza. Somos más de 300 entre hombres, mujeres y niños, y provenimos de todos los rincones del Perú. Los otros son 1 millón de seres que viven dentro de un perímetro de unos 120 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ellos tienen inmensos edificios grises, espléndidas casas, rodeados de espléndidos jardines, tienen lujosas tiendas lujosas, ¿no? Espléndidas casas, grandes hospitales, clínicas, estupendos autos, brillantes lustros, magníficos colegios, la ciudad modernizándose, recuerda cómo se muestra la ciudad modernizada, y cuando dice hemos llegado a Esperanza, la migración, ¿no? Por tanto, ¿cuál sería? Dice, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los rasgos de la narrativa de la generación de 50. Las obras son evidencia de la migración y la modernización de Lima. La 7, la B. Exacto. Acá dice, la imagen de la ciudad es una muestra de una visión idealizada. No, no es idealizada, ¿no? La ciudad está manifestándose como infraestructura, ¿no? Progreso, ¿no? Mientras que los seres marginados no van a tener ese progreso, pues, ¿no? Muy bien. Con esto finalizamos. Puedes ir a dar el examen